y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. No arrojar la radio había sido una proeza. Destruir el aparato se había convertido en un impulso, no algo premeditado. Lo único que quería era callarla, que no dijera más, que no volviera a ser una revelación. Había sido real. Aquel aparato le había mostrado parte del pasado o era solo otra treta del hospital. Era difícil decidir. Las voces eran idénticas y las cosas encajaban. Pero también era cierto que el hospital tenía una mala leche legendaria y podría haberlo inventado. Aquello era no tanto una alternativa razonable como una esperanza. Pero aparte de eso, lo peor, lo verdaderamente peor, era invariable. Siempre lo mismo. Maldita sea, Dios, esto no me puede estar pasando a mí. No, no, no. Y volviendo a su madre, muy en el fondo, sabía que había sido cierto. ¿Sabía que había sido cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo? Es complicado, pero había algo ahí, en esas voces, en esos gritos, en esas actitudes que pertenecían a la familia. Era de sello salgado, la ruleta que giraba a toda velocidad dentro de su mente era ya demasiado compleja, demasiado cruel. ¿Cuál sería su límite? En una parte de la rueda estaba saberse atrapado en un hospital que de algún modo finalmente lo iba a matar. ¿Por qué me tiene aquí? ¿Por qué me ha dejado atrapado como un ratón? Lo triste era que ya no se preguntaba lo mismo que hacía solo horas, a saber cómo es posible, cómo pueden estas cosas ser reales. Ahora era, ¿qué será de mí? ¿Qué tiene pensado hacer conmigo? Estaba además el tema de la comida, que se le acabaría para pasado mañana o en 4 días si racionaba bastante. Luego, el asunto de la noche. ¿Por qué de noche? Es que pasaban la mayoría de las cosas malas en el San Niño. Y ay Dios, estaba oscureciendo ya. Todos los que viven en climas fríos saben que los días son cortísimos en invierno. Y si tenía un poco de suerte, la más novedosa y única adhesión a la colección de horrores sería únicamente saber que mi papá mató a mi mamá. A lo mejor no habría otro espectro, o quizás, quién sabe, un monstruo decidido a aparecer durante las próximas horas. Tener suerte era eso, que quedara todo en haber escuchado cómo le partieron la cabeza a su madre. Pero había pensamientos dentro de los pensamientos, porque valga la crueldad, el terror no era lo mismo que embargaba a Abraham. Es mi mamá, es mi mamá, porque en el fondo lo llegué a sospechar que él la había matado. No, nunca. Él se había jactado siempre de ser un individuo capaz de pensar en cosas bizarras, pero la realidad lo había superado otra vez. Y tenía sentido.
Eso era lo más desesperante, que la teoría tenía sentido. Resulta que todo este tiempo ella no había sido esa vieja puta que decidió marcharse y olvidarse de la familia. Resulta que todo este tiempo, si es que desde el cielo puede escucharte, su madre tuvo que lidiar con que pensaran de ella en esos términos. Eso lo preocupaba. Y entonces pasó como un dirigible lento dentro de la cabeza de Abraham la idea de suicidarse. Eran como luces hipnóticas en una pantalla gigante. La idea jamás sería atractiva, pero sí era una alternativa razonable. Solo, estoy solo, pensó lentamente. Pero lo menos en aquel libro que había leído a los 14 años, ¿cómo se llamaba? De aquel autor famoso, Stephen King. Sí, El Resplandor. Esto es una broma. En El Resplandor, Danny no estaba solo. Tenía a su madre con él. Al menos él no estaba solo. ¿Cuáles eran las esperanzas? Estaba Margot, la loca. A estas alturas, Abraham no estaba demasiado seguro de que no se tratase de otra alucinación del hospital o de un espectro. La enfermera, la gordita que estaba atraída hacia él, no dudaba en demostrarlo sin ningún orgullo concebible. Había olvidado su nombre por segunda vez y pensó también que sería capaz de acostarse con ella si eso garantizaba que pudiera salir del hospital. De hecho, capaz no era la palabra, era perfectamente capaz. Rogaría si fuera preciso. Esa era otra cosa que hace días hubiera sido formulada con un pensamiento sarcástico. Ahora era una posibilidad patética, desesperada, suplicante. De pronto se le ocurrió que la bombita de la lámpara de la mesita de luz se quemaría, y la de la pieza, y la del baño también, que quedaría a oscuras. Por primera vez en una hora se movió, estirándose para girar la perilla de la lámpara. La luz amarillenta bañó su rostro. Eso, al menos, tal vez podría evitar que pasara cantidad de cosas malas si tan solo pensara a tiempo en ellas. Antes de que el hospital lo captara, obrará en consecuencia. Le había funcionado otras veces, o al menos creía que lo había hecho. Pero la luz al menos. Oh, Dios mío, la luz no me puede quitar eso. Un viejo miedo de la infancia seguía vigente en toda su gloria. La luz podía servir como un halo protector a su alrededor. Más allá, ahí cerca, en la oscuridad plena, podía estar pasando cualquier cosa. Podía estar viniendo cualquier cosa. Podía estar viniendo cualquier ente, presencia, lo que fuera. Pero no se atrevería a poner un pie al área donde había luz, donde existiera algún tipo de iluminación. Convertiría esa idea en su credo. Abraham intentaba consolarse con que sus novedosos talentos de pensamiento no fueran indicios de locura.
Ahora, a diferencia de antes, ya no le molestaba perder el tiempo divagando. Poco a poco se convencía de que no había otra cosa útil que hacer. No había forma de escapar del San Niño. ¿Pero acaso sería mejor que te dejes sorprender? Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Yo nunca he hecho un mal a nadie. ¿Por qué me pasa esto a mí? Maldita sea, maldita sea. Que se me reviente la rueda del auto 100.000 veces antes de la reunión más importante de mi vida. Que me quede sin nada, sin ahorros en el banco y sin dinero en el bolsillo. Que me fracture las piernas. Que, que, que perdamos la casa. Que quede harapiento y vagabundo caminando por la calle y que mis amigos me vean y mis enemigos también. Pero esto no. Esto que está pasando no. Por favor, esto no. Esto no. Sus ojos comenzaron a humedecerse y sus labios a temblar. Esto no, no. La oscuridad ya dominaba el cielo. Podía verlo a través de la ventana. Se llevó las manos alrededor de la cabeza y se sentó en un borde de la cama, viendo el suelo. Hasta acá lo dejo. Gracias por compartir este momento conmigo. Espero que les haya gustado. Chao.